Imagina un planeta donde el agua se vuelva más valiosa que el oro. Los gobiernos colapsarían, las ciudades quedarían en ruinas y facciones violentas surgirían para controlar los últimos recursos. En solo un año, la humanidad dejaría de vivir en sociedad y caería en un mundo de caos, guerra y desesperación. Día 1. La crisis comenzaría con un anuncio oficial transmitido a nivel global. Los reservorios de agua potable habrían alcanzado niveles críticos. Durante años, los científicos habrían advertido que la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los ríos y el consumo descontrolado harían que el agua se volviera escasa, pero pocos habrían tomado en serio esas advertencias. Ahora, el racionamiento total se convertiría en realidad. Los gobiernos de todo el mundo decretarían medidas de emergencia, prohibiendo el desperdicio y limitando el consumo diario por persona. Barrios enteros verían sus grifos secos, mientras que solo sectores esenciales, como hospitales y bases militares, seguirían teniendo acceso limitado al suministro de agua. Las primeras reacciones llegarían rápidamente. Multitudes correrían a los supermercados y puntos de abastecimiento intentando almacenar lo poco que quedaba. Pero las botellas de agua pronto se volverían más valiosas que cualquier otra mercancía. Antes de que el sol se pusiera, comenzarían los saqueos. Mercados serían invadidos, camiones de abastecimiento serían atacados y hasta pequeñas tiendas serían destruidas en la desesperada búsqueda del recurso más esencial de la humanidad. La violencia estallaría en ciudades grandes y pequeñas, y los gobiernos, incapaces de contener el caos, declararían toques de queda y movilizarían fuerzas militares para proteger los últimos suministros de agua. El desespero se apoderaría de las calles. Personas que nunca habrían imaginado robar comenzarían a hacerlo por instinto, irrumpiendo en las casas de sus vecinos en busca de las últimas reservas de agua potable. Los primeros asesinatos por recursos ocurrirían en vecindarios antes pacíficos, marcando el comienzo del colapso de la sociedad. Mientras la violencia se intensificaba, el mercado negro florecería. En cuestión de horas, el agua se convertiría en un bien controlado por grupos criminales, que exigirían precios exorbitantes por un simple litro. Los más ricos pagarían cualquier cantidad para garantizar su abastecimiento, mientras que los más pobres quedarían a su suerte. Al final del primer día, el caos se habría apoderado de varias partes del mundo. Pero esto sería solo el comienzo. Día 7. Una semana después el escenario sería drásticamente diferente. Ya no habría filas organizadas para conseguir agua racionada. En la mayoría de los lugares, los reservorios públicos estarían completamente secos. Los gobiernos comenzarían a perder el control, ya que incluso las fuerzas militares y policiales necesitarían agua para seguir operando. Con cuarteles abandonados y unidades desmoronándose por deserciones, grupos armados organizados comenzarían a tomar el poder por la fuerza. Ciudades enteras serían dominadas por milicias, pandillas y mercenarios, quienes comprenderían que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el control del agua. El concepto de riqueza monetaria dejaría de tener valor. El oro líquido ahora sería la única moneda real de supervivencia. Los antiguos sistemas de abastecimiento, como las plantas de tratamiento y las tuberías urbanas, quedarían inservibles. Sin mantenimiento, los pocos reservorios aún existentes se contaminarían. La desesperación haría que las personas bebieran agua sucia, lo que provocaría brotes de enfermedades mortales. Mientras tanto, en las zonas rurales, los agricultores y pequeñas comunidades intentarían resistir, protegiendo sus pozos y fuentes naturales con armas. Pero pequeñas guerras locales comenzarían, con ataques a granjas y asentamientos aislados. Aquellos que no pudieran defenderse serían expulsados o exterminados. Antiguos camioneros y exmilitares formarían grupos nómadas, viajando por carreteras destruidas en busca de cualquier fuente de agua, atacando convoyes rivales y almacenando barriles como si fueran lingotes de oro. Cada litro hallado significaría algunos días más de vida. Mientras las ciudades se transformaban en zonas de guerra y los campos en fortalezas improvisadas, una nueva sociedad comenzaría a surgir. Los señores del agua, líderes de facciones que controlarían los últimos suministros,
Establecerían reinos brutales, donde solo aquellos que les sirvieran tendrían acceso al recurso más valioso del planeta. Lo que antes era un mundo civilizado, ahora se parecería más a una tierra sin ley, donde la supervivencia dependería únicamente de la fuerza y la brutalidad. Los primeros 7 días ya habrían sido un infierno, pero todo indicaría que lo peor aún estaba por llegar. 30 días. 30 días después del colapso, la civilización como la conocemos ya no existiría. Las grandes ciudades, ahora convertidas en campos de batalla, serían irreconocibles. Lo que antes eran metrópolis vibrantes se transformarían en fortalezas de concreto, rodeadas de barricadas improvisadas y patrulladas por soldados armados. Algunos gobiernos intentarían mantener el control en regiones estratégicas, pero la mayoría habría colapsado ante el caos y la violencia. Las calles de antiguas capitales globales estarían cubiertas de vehículos calcinados y cadáveres de aquellos que no lograron asegurar un suministro de agua. Los sobrevivientes se organizarían en tribus y bandas, cada una con sus propias reglas. La civilización y sus leyes habrían sido reemplazadas por una sola norma: la supervivencia del más fuerte. Los pocos lugares donde todavía existiera agua se convertirían en fortalezas impenetrables. Pozos artesianos, acuíferos protegidos y plantas de purificación serían controlados por facciones poderosas, resguardados como tesoros invaluables. Nadie tendría acceso sin pagar un precio, ya sea con suministros, trabajo forzado o sumisión total a los nuevos señores del agua. Las ciudades costeras, que alguna vez fueron vistas como posibles refugios, se volverían trampas mortales. Sin electricidad para alimentar las plantas de desalinización, el agua del mar seguiría siendo inútil para la mayoría. Miles de personas deambularían por las playas, intentando filtrar el agua salada con métodos improvisados, solo para morir de deshidratación o intoxicación por exceso de sal. En el campo, las antiguas tierras agrícolas se convertirían en zonas de guerra. Grupos armados atacarían granjas y pueblos aislados, saqueando cualquier fuente de alimento y agua. La agricultura desaparecería, ya que sin sistemas de riego, la tierra se secaría y nada crecería. Solo aquellos que dominaran técnicas antiguas de recolección de rocío o raíces subterráneas tendrían una oportunidad de sobrevivir. La esclavitud regresaría como una cruel realidad. Aquellos sin recursos ni habilidades útiles serían capturados y vendidos como mercancía, forzados a trabajar a cambio de un sorbo de agua. Las personas serían cazadas, compradas y vendidas, utilizadas para sostener los imperios de los señores del agua. La humanidad entraría en una nueva edad oscura, donde la tecnología y el conocimiento poco significarían sin el recurso más básico. Los primeros 30 días habrían redefinido por completo a la humanidad. Los débiles, los ingenuos y los optimistas ya habrían desaparecido. Lo que quedaría sería una nueva generación de sobrevivientes, endurecidos por la brutalidad y el desespero de un mundo donde el agua valdría más que la sangre. 182 días. 6 meses después del colapso, el caos absoluto de las primeras semanas habría dado paso a un nuevo tipo de sociedad. Las facciones más organizadas ahora dominarían lo que quedaba de las grandes ciudades, gobernando territorios como verdaderos señores feudales. Los desiertos de concreto se dividirían en zonas de influencia, y cada gota de agua sería controlada por estas nuevas potencias. Los sobrevivientes que llegaran hasta este punto ya estarían completamente adaptados a la nueva realidad. El dinero habría desaparecido, reemplazado por un sistema brutal de trueques y sumisión. La lealtad a un líder significaría el derecho a beber. Ser expulsado de un grupo equivaldría a una muerte lenta e inevitable. Las tecnologías de purificación de agua, antes subestimadas, ahora serían disputadas ferozmente. Laboratorios improvisados intentarían recrear sistemas de filtración y condensación, pero la mayor parte de la humanidad dependería de métodos rudimentarios para recolectar unas pocas gotas al día. Quien dominara estas técnicas tendría poder absoluto sobre los demás. Cazadores de agua conocidos como los condenados recorrerían las ruinas de las ciudades en busca de fuentes ocultas. Pozos subterráneos,
cuevas con depósitos naturales y hasta viejas tuberías serían exploradas hasta la última gota. Quien encontrara una reserva intacta se convertiría en un rey, al menos hasta que otro grupo más fuerte se la arrebatara. Las guerras entre ciudades y territorios ya no serían por ideologías ni fronteras, sino por agua. Ejércitos improvisados marcharían a través de desiertos, invadiendo y aniquilando cualquier resistencia en su búsqueda de reservas escondidas. Lo que antes eran naciones, ahora serían solo fragmentos de un mundo destrozado, cada uno gobernado por un tirano sediento de poder. El desespero también daría lugar a cultos y sectas que verían la escasez del agua como un castigo divino. En algunas regiones, líderes religiosos emergentes prometerían salvación a sus seguidores, usando los pocos suministros que tuvieran para atraer devotos. En su fanatismo, podrían practicar sacrificios humanos, creyendo que ofrecer sangre traería de vuelta la lluvia. Mientras tanto, una nueva humanidad comenzaría a surgir. Los niños nacidos en este mundo solo conocerían la brutalidad y la escasez, creciendo sin recuerdos de lo que una vez fue la civilización. Para ellos, historias sobre ríos, lagos y lluvias constantes sonarían como cuentos de hadas imposibles. El futuro de la humanidad se forjaría en un entorno donde la compasión sería vista como una debilidad y solo los más fuertes dictarían las reglas. Medio año después del inicio de la crisis, la civilización estaría muerta. En su lugar, solo quedarían imperios del agua, construidos sobre la sed, el miedo y la violencia. Para los pocos sobrevivientes, solo quedaría una pregunta. ¿Existiría un futuro más allá de esto? ¿O esta nueva era brutal sería el destino final de la humanidad? 365 días. 365 días después del inicio de la crisis, la humanidad ya no sería la misma. Lo que quedaba de la sociedad sería irreconocible, reducido a pequeñas ciudades fortificadas, asentamientos itinerantes y vastas tierras de nadie, donde solo los supervivientes más feroces se atreverían a vagar. Para entonces, la población global se habría reducido drásticamente. Miles de millones de personas habrían perecido, víctimas de la sed, el hambre o la violencia. Los pocos lugares que aún tuvieran agua potable serían tratados como santuarios impenetrables. Solo los más leales a los gobernantes de estos enclaves tendrían acceso al líquido precioso. El resto de la humanidad viviría de expediciones desesperadas, capturando cualquier suministro que pudieran encontrar. El comercio, si aún existiera, se reduciría al trueque de bienes esenciales, donde un simple sorbo de agua valdría más que el oro o la tecnología. Aquellos que lograron sobrevivir un año ya no recordarían cómo era la vida en un mundo donde abrir un grifo era algo común. Cada gota conseguida sería fruto de una lucha constante y sacrificios impensables. La naturaleza, antes vista como aliada de la humanidad, se habría convertido en implacable enemiga. El sol castigaría a los supervivientes sin la protección de la lluvia, y las tierras áridas se expandirían sin control. Las últimas esperanzas de un regreso a la civilización estarían en manos de quienes intentaran encontrar una solución científica a la crisis. Pero con laboratorios destruidos y científicos dispersos en un mundo en ruinas, cualquier avance dependería de supervivientes dispuestos a arriesgarlo todo para reconstruir lo perdido. La pregunta entonces ya no sería cómo la humanidad podría adaptarse, sino si aún había tiempo para revertir la destrucción antes de que la especie se extinguiera por completo. En otras palabras, el agua, que alguna vez sustentó toda la vida en el planeta, ahora determinaría quién viviría y quién moriría. Pero si una crisis hídrica podría transformar el mundo en este escenario brutal, ¿qué pasaría si enfrentáramos catástrofes aún mayores? ¿Y si estuviéramos al borde de un verdadero apocalipsis? Descúbrelo ahora en el video 5 formas reales y científicas de cómo el mundo puede acabar, que ya está apareciendo en tu pantalla.